Hoy quiero hablar de React Hooks. Para hablar de React Hooks necesitamos alguna pequeña aplicacioncita en la cual podamos trabajar. Aquí creo una aplicación de React y vamos a hacer un Fizzbuzz. Para un Fizzbuzz vamos a necesitar, bueno, al menos para el Fizzbuzz que yo quiero hacer, quiero como unos controles en la parte de arriba. Y esos controladores van a contener un botón. O no. Y aquí adentro vamos a tener un botón que tiene un menos. A ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Lo ponemos en un input? No, pongámoslo en un span. Pongamos un span aquí que contenga el número en el que vamos. Digamos que vamos a empezar en 1. Y otro botón que tenga un más. Y la idea es que esta aplicación va a funcionar de tal manera que yo le doy menos y baja el número, más sube el número. Y aquí abajo vamos a tener otro div, Fizzbuzz display. Y la idea aquí es mostrar Fizzbuzz o Fizzbuzz. Vamos a ponerlo aquí simplemente Fizz. ¿Sí? Ok. Un pequeño estilo a los Fizzbuzz controllers. Pongámoslo en el index.css. Pop. Vamos a darles display flex gap on rem y vamos a darles, ¿qué más? Y a los .fizzbuzz controllers al button vamos a darle un pequeño padding de, no sé, 5px 10. Un rem. De hecho, ni siquiera un rem. Medio rem. Y para organizarlos bien centraditos, alinearlos al centro, así, otra cosa. Y se me ocurre que podemos darle al punto Fizzbuzz lo mismo. Display flex direction row y vamos a darle un cap de 2 rem. Up, column. Bueno, un rem. Ok, aquí estamos. Entonces la idea es que le voy a dar clic a estos botones y a medida que le doy clic a estos botones, sube o baja el numerito y me va a mostrar aquí Fizzbuzz, ¿sí? Una última cosita aquí en el control de los botones le voy a dar font size un rem para que la fuentecita se vea como similar a la de afuera y font weight bold para que resalte un poquito. ¿Sí? Y me gustaría padding 0.5 rem, un rem hacia los lados, se vean un poquito más decenticos. Ok, ahorita sí, al estado, ¿sí? Entonces, para hablar de hooks,
en React, pues vamos a ver por dónde empezar, ¿sí? En React, hace varios años empezaron a mover a este tipo de componentes donde yo tengo una función, ¿sí? Básicamente este export cons es lo mismo que un function, algo así, sin este igual y sin esta flechita. Es tal cual lo mismo, creo que si lo compilo ahí todavía funciona, pero a mí me gusta más este otro estilo que es una función arrow, ¿sí? Eh, pero dentro de las funciones no se puede gestionar el estado. Como no tenemos una clase, entonces no podemos gestionar el estado. Eh, para eso empezaron a resultar estos React hooks. El React hook más básico que hay es useState. Entonces vamos a decir useState y useState toma un valor por defecto. useState toma un valor inicial y el valor inicial que vamos a dar en este caso, pongámosle 1 aquí, ¿sí? useState retorna dos elementos. Uno es el valor en sí. Retorna dos elementos en una lista. El primer elemento es el valor en sí, entonces en este caso inicialmente sería 1 o básicamente el valor que sea. Entonces digámosle aquí que sea, no sé, el number, value. Y el segundo es un setter para ese valor. ¿Sí? Entonces básicamente este number es el que yo debo utilizar donde quiera que quiera reemplazar el valor. Entonces lo voy a utilizar aquí. ¿Sí? Y setNumber es la función que utilizo cuando quiera que lo quiera cambiar. Entonces, aquí en button yo puedo decir que en este es el botón menos, un clic. Y aquí básicamente voy a tener una función que no toma parámetros y va a realizar la acción setNumber y voy a decir number menos 1. Esa es una de las opciones, ¿sí? Y de la misma manera, para el botón de más, vamos a decir number igual a number más 1 y cambiamos este menos por un más. ¿Sí? Entonces, este setNumber se encarga de cambiar el número y renderizármelo nuevamente. Y este otro se encarga de disminuirme el número. Entonces, así uno se encarga de gestionar el estado. setNumber tiene varias formas de llamarse. Por ejemplo, esta es una forma incorrecta. Yo estoy utilizando el número aquí. Si, por ejemplo, tengo 2 o 3 funciones llamadas simultáneamente que me cambien el número, esto no va a funcionar correctamente. setNumber tiene otra función de llamarse que es básicamente toma un argumento que es una función que recibe el valor actual, current, y retorna el valor actualizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí lo estoy disminuyendo, pero esta es una manera mucho más segura de hacerlo y no depende del número acá, del estado actual. Lo mismo está de acá. ¿Sí? Entonces ahorita ya tenemos digamos, esa es la primera manera de gestionar el estado. Por otra parte, yo puedo gestionar varios estados al mismo tiempo. Por ejemplo, nada me impide que yo tenga otro aquí que sea un string y set string acá y esto sea hola. ¿Sí? Y qué tal que yo quiera poner este string, no sé, acá arriba. ¿Sí? Entonces, contrario a clases donde yo solamente tengo una variable para gestionar el estado, en este caso yo tengo múltiples variables para gestionar el estado. ¿Sí? Puedo tener tantas como necesite en mi componente. Otra opción también sería tener un estado donde tengo un objeto, donde tenga un número aquí. Y bueno, en fin, ya se entiende. Ok, este se muere aquí.
porque string no existe. Excelente, listo. Entonces, para seguir explorando el tema de React Hooks, vamos a trabajar con este fis aquí. Digamos que este useState me reemplaza todo lo que state y this.setState hacían las clases anteriores. Ahora vamos a ver cómo trabajo con los otros hooks como will receive pros, will state change, no recuerdo exactamente los nombres, pero esas funciones ya están derogadas. Vamos a trabajar con el segundo y me parece más interesante hook, que es useEffect. UseEffect es un hook donde que recibió una función. Y esta función se va a ejecutar cada vez que... dame un segundito. UseEffect. Bueno, vamos a importarla desde React. ¿Listo? Esta función se va a ejecutar, en este caso, todo el tiempo. Con un valor vacío de arreglo, con un arreglo vacío aquí, esta función se va a ejecutar una vez cuando se monta el componente. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero que cada vez que monto el componente, cada vez que reinicio la página, se llame setNumber y digamos que setNumber 3, ¿sí? Entonces vean lo que va a pasar. Monté el componente, me pasó el número a 3. Yo lo cambio aquí, ¿cierto? No tengo una manera de desmontar y volver a montar el componente, pero cuando lo reinicio, aquí está. Lo setea en 3, ¿sí? Esta segunda variable es, ya les muestro, ¿listo? Entonces, pongamos que vamos a mantener el resultado FISBus dentro de otra pieza de estado. ¿Sí? Resuelto. Aquí, ¿sí? Y quiero crear un efecto que me revise el número actual Ok. En este caso no necesito una manera de retornar aquí. Sería bueno poder tener un switch case, pero al parecer me creo que retornar, poner esto dentro de brackets. Dentro de brackets y retorno aquí. Listo. Entonces aquí vemos que este hook tiene una dependencia, el number, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en este momento solamente me deja el resultado en bus. En este caso se quedó en fis
y nunca cambio a bus. Yo quiero que esta función de aquí se ejecute cada vez que el número cambie. Entonces, pongo el número aquí y eso indica que cada vez que este número cambie, se va a ejecutar esta función interna. Entonces, vean lo que pasa. Bueno, no lo tenemos muy bien. Mejora. ¿Sí? Solamente nos falta el caso de 15, donde debería retornar FishBus. Listo. Entonces, básicamente este me permite hacer una función que se ejecute cada vez que un valor cambie, ¿cierto? Hay otros hooks diferentes. Entonces ya tenemos dos tipos de hooks aquí que podemos utilizar. Tenemos un hook inicial, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo me quisiera conectar a una API, podría decir aquí useEffect y tener una función acá. Y este se me ejecuta al iniciar el componente. Oh no. Soy un mal programador de JavaScript. Muchos días programando en otros lenguajes. Ok. Ahora, este de aquí se va a ejecutar una vez. Y este de acá se va a ejecutar cada vez que number se actualice. Y vamos a tener nuestro FishBus funcionando perfectamente aquí. ¿Sí? Ahora, hay otro hook, un último hook, un último tipo de hook que quiero mostrar y ese se llama useMemo. Por ejemplo, calcular este FishBus puede ser muy complicado. Puede que yo tenga que gastarme algunos cuantos minutos aquí tratando de calcular estos valores. Entonces existe un hook llamado useMemo. Y este useMemo me toma un factory. Entonces el factory es un poquito diferente. Digamos que en este caso yo solamente voy a tener el result aquí. Y no va a tener ningún set result acá. Simplemente retorno. ¿Sí? Entonces, este useMemo lo que va a hacer es que me va a crear una variable utilizando este factory de aquí. Le va a asignar el valor de retorno de esta función de aquí cada vez que cambie el número de acá. Entonces, sí tenemos un FishBus. Entonces, estos elementos son muy importantes, pues son muy relevantes. Por ejemplo, yo podría tener alguna otra función que cambie cada vez que el resultado cambie, ¿sí? Por ejemplo. O podría tener una función que se ejecute cada vez si tuviera dos elementos. Por ejemplo, podría por ejemplo, podría separar fish y bus. Por ejemplo, podría tener un const fish igual a useMemo y que este solamente me retorne
algo así. Y estos me cambian cada vez que cambio el número. ¿Sí? Y yo podría hacer que el resultado dependa de Fizibus. Ese aquí dependería de Fizibus y number. ¿Sí? Entonces así puedo tener como una cadena de eventos que deberían pasar cada vez que cambie un número, cada vez que cambie una condición que tenga o incluso en un intervalo definido. Por ejemplo, digamos que yo quiero empezar a demostrar este número de acá, ¿cierto? Yo quiero que si el usuario no toca uno de estos botones cada 3 segundos, quiero irlo aumentando. Entonces, por ejemplo, podría utilizar un useEffect aquí. Y este useEffect lo que va a hacer es, en un intervalo, aumentarme el número. Si ustedes ven, ya vieron qué pasa si yo no le pongo uno de estos. Y si yo no le pongo a este intervalo uno de estos. ¿Sí? Bueno, aquí en esta página pasa una cosa muy importante y es que vean que los otros intervalos nunca se cancelaron. ¿Sí? Mientras que aquí sí se va a demorar 10 segundos. Digamos que voy a guardar y voy a aumentarlo cada 3 segundos en este. ¿Sí? Entonces ahorita sí está subiendo. ¿Sí? Pero vean ustedes que todavía hay dos intervalos en este momento en la página. Por ejemplo, si yo cambio aquí por 30 milisegundos, ¿sí? Él va a empezar a subir súper rápido. Pero si cambio, vean que vuelve a seguir. En este caso lo que pasa es que este efecto puede retornar un valor y ese valor puede encargarse de limpiar este intervalo. Cancel clear interval ID. Entonces vean lo que va a pasar ahorita. Voy a cambiar este intervalo para que sea 3 milisegundos.
Entonces va a subir muchísimo. Y ahora lo voy a cambiar para que sea 3000 milisegundos. Entonces el componente se va a desmontar, va a cancelar el intervalo anterior y me va a poner el intervalo nuevo. Fíjate que este de 3 segundos como que no me gustó mucho, más bien de 2 segundos, ¿sí? Entonces este sin importar que cada 2 segundos va a cambiar. Y si yo lo cambio todavía lo puedo seguir cambiando. Y el otro cada 2 segundos lo va a cambiar. Entonces bueno, así es que uno puede como checar a eh, efectos muy complejos. Vean que este Fizzbox está súper complejo. eh, Utilizando unos simples efectos y combinaciones de efectos y cómo deben funcionar.